el día de hoy vamos a comenzar con un libro, con una carta más bien, que es la de Santiago. Así que de verdad estaba tan contento de ver cómo Dios es el que va agendando lo que quiere que se escuche en su iglesia. Si yo bien estuve orando por predicar Gálatas y yo estaba confiado que íbamos a empezar la serie de Gálatas y ya estaba yo emocionado con Gálatas, el Señor es como, no, Santiago. Y yo digo, bueno, pues a estudiar Santiago. Y es tan lindo. ¿Saben por qué? Dejemos que la palabra hable. Así que acompáñame a orar ahí donde estás en tu lugar. Señor, qué emocionado estoy por esta nueva serie, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú vas a obrar en nuestra vida a través de la carta de Santiago. Y me emociona, Señor, porque es tan evidente el fruto de tu Espíritu Santo en cada uno de los creyentes que están acá, de todo lo que aprendimos en Filipenses, Señor. Tú fuiste fiel en permitirme predicar a mí y a otras personas tu palabra para que podamos ser edificados unos a otros, Señor, por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu, obrando a través de quien se para en este lugar, Señor. Y Padre, sabemos que va a ser exactamente igual con esta carta de Santiago, porque confiamos que tu Espíritu Santo es quien nos va a sostener, quien nos va a permitir entregar la palabra fielmente y apegado a la persona de Cristo, siendo Cristo el centro, el motivo por el cual estamos aquí reunidos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que antes de decir algo más de Santiago, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Acompáñame en tu Biblia, así que si la tienes ahí, enciéndela o ábrela. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Es interesante porque hemos titulado esta serie de Santiago, la integridad de una fe genuina. La integridad de una fe genuina. ¿Y sabes por qué me emociona? Porque en Filipenses pudimos ver cuál era la fuente, la clave del gozo inquebrantable, que es Cristo, que es nuestra nueva ciudadanía que hemos obtenido por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que pasa ahora en Santiago? Es como esa prueba, como ese test, donde, ya tienes tu fe bien cimentada en el Señor Jesús, pongamos la prueba. Y es padrísimo, es emocionante porque el apóstol Santiago nos va a estar desafiando continuamente, porque su literatura es un poco más parecida a Proverbios, más que otra carta como el apóstol Pablo. Pero también hay exhortaciones, hay aclaraciones bíblicas que hace. Entonces va a ser muy emocionante que podamos aprender en esta nueva serie. Y por eso he titulado este sermón, La prueba de una fe genuina. Y la idea central que vamos a estar revisando por este día es: la fe en Cristo nos capacita para gozarnos en las pruebas, pedir sabiduría y gloriarnos en Él, en Cristo. La voy a repetir una vez más: la fe en Cristo nos capacita para poder gozarnos en medio de las pruebas, pedirle a Dios sabiduría y poder gloriarnos en Cristo Jesús. Ahora,
voy a empezar con un ejemplo que tal vez pueda ser un poco raro, porque yo soy el hermano mayor, pero ¿les ha pasado ver en las familias que siempre suele haber un hermano que casi le dieron todos los genes y saca las mejores calificaciones y es el mejor en los deportes? ¿Les ha tocado ver familias así? Casi siempre hay un hermano así. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo como hermano mayor les dijera el día de hoy, jamás le he mentido a mis padres? En toda mi vida jamás he mentido a mis padres. Y aprovecho que está de visita mi familia. ¿Qué creen que diría mi familia? ¿Mi familia podría sostener tremenda y brutal mentira de mi parte? Es más, ¿qué pasaría si mi familia tuviera que defender esa verdad mía? ¿Creen que al saber ellos que es una mentira, podrían inclusive defenderla hasta la muerte? ¿Tiene algún sentido que ellos hagan eso? ¿Por qué te pongo este ejemplo un poquito raro? Porque algo sorprendente pasa en esta carta y empieza desde el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes quién es este Santiago? Es curioso porque su nombre real no es Santiago. No es que la Biblia nos mienta, pero es que en el hebreo su nombre es Jacob. Y en la transformación, cuando pasan de otras traducciones y en el italiano se traduce a Tiago y después se le añade el prefijo Santiago, entonces tenemos como respuesta Santiago, que no es que esté mal, es una parte de cómo lo podemos nombrar, pero su nombre real es Jacobo. ¿Y por qué es importante este dato? Porque este Jacobo es el que estuvimos viendo la predicación anterior de la resurrección. ¿Te acuerdas cuando en 1 Corintios 15 vimos que Jesús en su resucitación se le presenta a 500 personas? Y después, versículo 7, dice que se le mostró a Jacobo. ¿Sabes quién es ese Jacobo? El hermano de Jesús, el hermano postizo de Jesús. Y esto es sorprendente porque yo no veo la persona de Santiago que se está envaneciendo y diciendo, Santiago, hermano preferido de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso cómo él se presenta. Él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo que es interesante y quiero ligarlo a este concepto de la introducción que te di de los hermanos? Estamos hablando de que este hermano de Jesús lo vio crecer, jugaron juntos, estuvieron creciendo. ¿Te imaginas lo sorprendente que es ver a un niño sin pecado? ¿Te imaginas ver a un adolescente que tuvo las mismas tentaciones que todos nosotros, pero que jamás pecó? Y tú como hermano Jacobo ver, y ¿por qué no miente a mis padres? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no roba? ¿Por qué? ¿Te imaginas eso tan sorprendente? Dice la Biblia que Jesús jamás pecó, pero Jesús tuvo una vida terrenal, así como tú y como yo. No es que Él llegó como bebé y después amaneció teniendo 30 como algunas películas. Él tuvo toda su vida, Él experimentó tentaciones, Él experimentó la tristeza, Él experimentó, así como tú y yo, el cansancio. Y es sorprendente cómo el apóstol Santiago pudo ver esa vida perfecta, sin mancha, pura de su hermano Jesucristo. Y es curioso porque aún así ellos no creían todavía en Jesús, pero cuando se le revela hay un cambio en su vida. Cuando se le revela a Jesucristo, su hermano resucitado, hay un cambio. Y ahora la palabra tenemos en Hechos 15, en Marcos 6:3, en Gálatas 1 del 18 al 19, vemos cómo ahora Santiago ahora está siendo un líder preeminente de Jerusalén. Es un apóstol de Jesucristo. Otro dato curioso de esta carta, a manera de seguir con la introducción de esta nueva serie, es que esta carta está dirigida de Santiago a los judíos. Si bien es una carta que aplica universalmente, el destinatario oficial son los judíos, porque podemos ver el tipo de lenguaje que vamos a estar estudiando. Habla de las sinagogas, habla de la ley de Dios. Y lo que te decía hace rato era que también es interesante de esta carta el estilo de esta misma. Porque vamos a ver una carta que se parece un poquito a Proverbios, pero que se enfoca principalmente en la enseñanza de Jesús, específicamente en el Sermón del Monte.
Y lo que más va a ser confrontado en nuestras vidas, en esta serie, es que esta carta enfatiza cómo debemos de vivir una fe genuina, cómo tenemos que vivir en integridad, cómo tenemos que rechazar las propuestas del mundo y vivir sabiamente en la senda de la piedad del Señor. Así que en este primer capítulo, Santiago nos va a hablar acerca de las pruebas. Y me encanta porque no dice al que le toquen las pruebas. ¿Qué dice? Ayúdame con el pasaje. Versículo 2, ¿qué dice? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto es impresionante. Tenemos que hacer las paces con la idea de las pruebas. No es algo malo en mi vida, la prueba es algo perfecto de parte de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, fíjense la parte importante de conocer, que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. Todas las pruebas que vienen de parte de Dios tienen ese fruto en tu vida, van a producir paciencia. Y es interesante porque aquí algo que me encantó cuando estuve estudiando este pasaje es que no habla nada más de una prueba, habla de que nuestra fe es la que se ve probada en esa circunstancia. Eso cambia todo el sentido, cambia toda la perspectiva, porque en lugar de yo enfocarme en la tormenta, Santiago me está diciendo, alégrense, estén gozosos, esto no de sus fuerzas, sino de la confianza que tienen en Cristo Jesús. ¿Y por qué se van a alegrar? Porque entonces ya no van a ver el tsunami de la prueba gigante, sino van a ver qué está produciendo, qué está probando esta situación acerca de mi fe. ¿Qué de mi fe el Señor quiere que sea evidenciado, que salga a la luz a través de esta prueba para que yo pueda darme cuenta de la necesidad que tengo de Cristo? Si mi prueba es económica, ¿qué aspectos está probando de mi fe? La provisión de Dios. ¿Te das cuenta? Cada prueba que tú tienes en tu vida no se trata de la prueba en sí, sino de lo que esa situación está exprimiendo y sacando de tu fe, haciendo comprobable dónde está tu cimiento, en quien confías. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia nos dice que tiene un perfecto resultado. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Cuál es el objetivo de cada prueba en nuestras vidas? Que seamos perfectos y completos, sin que nada nos falte. ¿No es sorprendente poder tener esta perspectiva de hoy en adelante para cualquier tipo de prueba que tengamos? ¿Cómo nos anima, cómo nos alienta el hecho de saber que cada prueba lo único que está haciendo es que yo pueda ser perfecto, completo y sin que nada nos falte? Y esto no es para nosotros exaltarnos y hacernos como los más duros. Mismo principio con el que empezamos. Podemos tener gozo en la prueba porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos sostiene. Él es la fuente del gozo, aún en medio de este tipo de circunstancias. Pero es sorprendente ver cómo la fe es probada, porque la palabra pruebas se refiere a dificultades que nos ponen a prueba. Es un poquito obvio, pero específicamente dice que nuestra fe es la que pasa por la balanza. Nuestra fe es la que está pasando por ese filtro. Entonces, en lugar de ser algo negativo, nosotros descansamos en que cada prueba es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Nos habla de la paciencia y esta es la que se produce y es una resistencia activa que nos lleva a ser completos en Cristo. Yo puedo esperar lo que sea porque no me sostengo en mis propias fuerzas. Yo puedo esperar lo que sea porque quien me sostiene, mi fuerza es Cristo. Entonces yo pacientemente voy mostrando el fruto de la obra de Cristo en cada prueba. Y entonces yo soy paciente confiando que esto tiene un propósito eterno en mi vida. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de las pruebas no nada más es soportarlas, sino ser perfeccionados. Ese es tener esta madurez espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo somos probados y que nosotros por medio del Espíritu Santo podemos confiar en que el Señor
tiene todo bajo su gobierno y que todo es para mi bien, entonces yo crezco en madurez espiritual. Ya no buscando lo mío propio, sino lo del Señor. Ya no buscando que termine la prueba. No, ¿por qué quiero que termine la prueba? El Señor es quien determina cuándo termina la prueba. ¿Cuándo estoy listo? ¿Cuándo ya pasé la prueba? ¿Cuándo mi fe fue expuesta y fue pasada por el fuego? Es lindo cómo Santiago nos presenta estas pruebas como no como una sorpresa o algo que podamos evitar, sino como algo inevitable, pero agradable cuando nosotros tenemos la fe en Cristo. Spurgeon decía que las pruebas son el calor que purifica el oro, pero solo cuando se soportan con fe. Así que te pregunto, ¿estás viendo las pruebas el día de hoy como esa oportunidad para tu crecimiento espiritual? ¿O te estás quejando y le estás pidiendo a Dios que te ayude en estas pruebas para que ya termine? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en medio del huracán? Cuando estás en ese momento crítico de la prueba, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué sale de tu fe? ¿Sale una confianza perfecta en Cristo y agradeces por esa prueba? ¿O estás en modo queja automático? Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, tal vez puedas pensar algo tan diferente acerca de las pruebas. Inclusive puedes decir, es que estoy como en maldición porque tengo prueba tras prueba tras prueba. Y es interesante porque tenemos que separar algo tan importante. Las pruebas de Dios no es lo mismo a las consecuencias de mi pecado. Si yo vivo en una vida de pecado, alejado del Señor, enemigo de la cruz de Cristo, y entonces yo tengo consecuencias derivadas de mi pecado, esas no son pruebas de Dios, esas son consecuencias de mi maldad. Esas son consecuencias de que mi camino, mi vereda no está alineada a los caminos del Señor. Pero a ti, que tal vez podías haber pensado eso, que estabas viviendo en maldición, hoy te invito a que consideres que puedas escuchar esta verdad de Cristo, que Él puede hacer que cada prueba tenga un propósito eterno en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la fe en Cristo es lo que nos capacita para que podamos gozarnos en medio de estas pruebas. Algo que suena ridículo, contracultural, pero que por la fe puede ser un hecho verídico. Pero aparte nos dice este pasaje que podemos pedir sabiduría. Y es interesante porque no solo debemos de ver las pruebas con una nueva perspectiva, sino que también podemos tener acceso al Señor para poder pedirle esa sabiduría a Él. Y Él dice que Él nos va a dar su sabiduría abundantemente para que podamos enfrentar esas pruebas. Y es algo que noté fue que 100% lo que hace la prueba es hacer evidente nuestra falta de sabiduría. ¿Te has dado cuenta? Yo lo noté ahora que estoy evaluando mi vida y viendo en retrospectiva, es cada prueba que el Señor ha puesto en mí para que yo la pase y la repruebe o la pruebe por el Espíritu, lo que he visto es que sale la falta de sabiduría que tengo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la sabiduría que viene del Señor, la prueba la podemos pasar por medio de esa sabiduría. Entonces es interesante esta promesa que tenemos y de la cual tenemos que estar gozosos. Por eso el punto número 2 dice que pidamos con fe la sabiduría que Dios abundantemente nos dará. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, acuérdense que acabamos de decir en el último versículo, para que seamos perfectos, completos y que nada nos falte. Y aquí empieza diciendo, pero si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Quién da a quiénes? Gloria a Dios por eso. No hay favoritismo, no hay elitismo. Si tú el día de hoy quieres tener más sabiduría de parte del Señor, tú puedes llegar confiadamente, pedírsela, pero hay una condición. Tiene que venir con fe. Y si viene con fe, dice el Señor que Él nos dará su sabiduría sin reproche y Él nos la va a dar. Dice versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor,
siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Has conocido a una persona inestable? No la voltees a ver si está aquí. Pero es muy desgastante. Es muy desgastante a nosotros en nuestra humanidad, estas personas que a veces están una vez felices y otra vez abajo. A veces están viviendo en santidad y a veces están súper alejados. Y a veces esta volatilidad, por así decirlo, es inestabilidad en nuestros caminos. Imagínate un hombre que ahora promete una cosa y después cambia así como si nada su promesa. El Señor quiere esa estabilidad que viene no por nuestro esfuerzo, sino producto y derivado de la fe genuina de la cual Santiago nos está hablando. Dios nos invita a que podamos pedir libremente esa sabiduría sin temor a que nos critique. Si tú el día de hoy no tienes esa sabiduría, no te sientas mal en pedírsela al Señor. Al contrario, es urgente que se la pidas. Es urgente que todos estemos pidiéndole sabiduría. Por eso te hago la pregunta, ¿te habías, si acaso, hecho la oración esta que nos menciona Santiago de pedir sabiduría? Porque te apuesto que, Señor, ayúdame a llegar a final de mes. Estaría bueno ver las oraciones en repetición del mes, ¿no? Una estadística. ¿Qué oramos más este mes? Señor, cuida a mis hijos. Salió 99 veces. Señor, dame sabiduría. No se encontró. ¿Qué estamos orando constantemente día a día? Quiero de verdad animarte, es algo precioso poder orar sabiendo que el Señor va a dar a todos la sabiduría, a todo aquel que pida y al que pida con fe. ¿Y sabes a qué se refiere cuando habla de esta sabiduría? Se refiere a la capacidad de entender las cosas desde la perspectiva divina. Es la capacidad de entender las cosas desde la perspectiva divina. Esto no se trata de conocimiento que tú tengas, porque el conocimiento es información. Pero sin sabiduría, tú no puedes llevar ese conocimiento a ser agradable a la voluntad de Dios. Tú necesitas esa sabiduría para poder obrar en esa dirección. Por eso es tan importante la sabiduría. ¿Sabes qué implica la duda para estas personas que son de doble ánimo, inestable en todos sus caminos? Implica estar dividido internamente, incapaz de confiar plenamente en Dios. La fe es esencial para poder recibir la sabiduría que Dios quiere darnos. Tenemos un acceso tan impresionante a esta riqueza, su sabiduría, y no estamos aprovechando su palabra para poder orar y decirle: Señor, dame tu sabiduría. No porque quiero ser el más sabio de la iglesia y entonces yo enseñarle a todos, sino porque quiero vivir prudentemente mis caminos como a ti te agrada. La sabiduría que Dios ofrece no es algo que simplemente entendemos en nuestra mente. Esta sabiduría divina es una habilidad práctica que se obtiene al estar alineados a su voluntad. Y cuando el Señor dice abundantemente se las daré, muestra ese deseo de generosidad que Dios tiene por dárnosla. Dios nos la da y Él ni siquiera reprocha, sino que la da amorosamente. Él no juzga nuestras dudas pasadas que hayamos tenido, sino que con gusto Él la ofrece. Así que quiero preguntarte, si estás enfrentando decisiones difíciles en este momento, ¿con qué recursos es que vas a lidiar esta prueba? ¿Cuáles son los recursos que vas a usar? ¿A través de prueba y error? ¿A través de tú sentirte más inteligente que el Señor? ¿Por qué no nos humillamos ante el Señor? Le pedimos humildemente su sabiduría para poder afrontar lo que venga. Pide la sabiduría a Dios. Hazlo con confianza, creyendo que Él efectivamente te la va a dar. Y si tú aún no pones tu confianza en Cristo, tal vez te sientas perdido en la vida buscando respuestas. Hoy te invito a que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas entender que hemos pecado contra un Dios santo y que puedas recibir el regalo de la salvación, esa gracia que nos hace amigos
de Dios en lugar de ser enemigos, y que puedas poner tu fe en Jesucristo, quien es la respuesta a tus dudas más profundas. Es impresionante poder atravesar cualquier tipo de prueba sabiendo quién está con nosotros y que no es en nuestras fuerzas, porque la fe en Cristo es la que nos capacita para que podamos pasar estas pruebas en gozo y podemos tener esta entrada directa para pedir sabiduría y gloriarnos en Él. Por eso, como último punto, debemos gloriarnos en la posición eterna que Cristo ya nos dio. Dice el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con un calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Algo que estaba yo estudiando en este pasaje es que no habla acerca de que uno es salvo y otro no es salvo. Está diciendo que ambos tienen que gloriarse. Pero algo que me impactó es este tema del pobre que está siendo exaltado en una posición más alta que el rico. ¿Y qué fue lo que pude aprender de esto? Es que es más fácil para alguien que está humillado poder reconocer toda la gloria de Cristo. Es más fácil para alguien que es pobre decir: Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo. Pero qué difícil es para una persona rica, no que no pueda ser salva, no que las riquezas estén mal. Aquí no está diciendo que por causa de las riquezas, tener estas riquezas no es pecado. Pero si tu confianza, tu seguridad está en tus riquezas, ¿dónde queda el Señor y su gloria? La gloria se pasa a tus riquezas. La confianza que tú tienes para vivir día a día está determinada por cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria y no por la obra de Cristo. Es más fácil para una persona de condición humilde que reconozca que su alta posición no fue porque él llegó ahí. Su alta posición viene del sacrificio de Cristo. Los pobres deben de gloriarse porque han sido exaltados en Cristo, y los ricos deben de reconocer que aunque tengan esas riquezas, es temporal. Por eso te digo, el problema no son las riquezas, porque alguien que tiene una riqueza, que la emplea para el reino, para bendecir a otros, para ser generoso, no tiene ningún conflicto con esto. Pero esas riquezas, las uses para lo que los uses, se van a quedar acá. Y nosotros tenemos que invertir en el reino, hacer que nuestra vida cuente para algo más grande que solamente los días que tenemos aquí. Por eso la clave de este pasaje es esta humillación. En este punto número 3 tenemos que entender que tanto el humilde tiene que vivir humillado bajo el Señor, tanto el rico tiene que vivir humillado bajo el Señor. Es Jesús quien enseñó que los humildes son los que serán exaltados. ¿Te das cuenta de este reino al revés que Jesucristo vino a traer y enseñarnos? Que en el reino de los cielos es diferente a como nosotros entendemos aquí en el mundo. Y Santiago nos está recordando esto al decir que la riqueza es temporal, el estatus social, todo eso es efímero. Pero los ricos deben de recordar que a pesar de su posición terrenal, su riqueza es tan temporal como una flor que se cae al sol y se marchita. Va a perecer. ¿Dónde está nuestra identidad cimentada? ¿En las cosas que se desvanecen en Cristo? ¿O en la posición que nos da el Señor Jesús? Así como el hermano pobre se olvida de toda su pobreza en la tierra, así también el hermano rico olvida toda su riqueza en la tierra por la fe en Cristo. Los dos son iguales. Y ese es el objetivo. Que tanto ricos y pobres podamos entender que lo que pasa aquí no es lo que importa, sino la obra de Cristo y dónde vamos a estar en la eternidad. Quiero afirmarte en que tu valor no depende de lo que tienes aquí o de lo que eres en este mundo. Gloríate en tu posición eterna en Cristo. Esto es más grande que cualquier riqueza temporal. Y amado y amada,
si has estado buscando tu valor en lo material y no has puesto tu confianza en Cristo, quiero invitarte a que puedas conocer la persona de Cristo. Dios mismo encarnado, hecho hombre, viviendo aquí en la tierra, muriendo, sepultado fue, pero Él resucitó. Y Él resucitó para darnos vida a ti y a mí. Solo tienes que poner tu fe en Jesucristo. Él es el que puede darte esta nueva posición eterna que jamás se va a desvanecer. Por último, estos pasajes no solo nos hablan de cómo enfrentamos las pruebas o la sabiduría que vamos a pedir de Dios, nuestra posición en Cristo, sino que todo apunta a la persona que hizo posible esto. Si Jesús no hubiera tomado tu lugar y mi lugar en esa cruz, nosotros no tendríamos acceso a todo esto. Las pruebas no son solamente para purificarme yo, para crecer yo en mi madurez espiritual, sino para que el resultado de esto le dé gloria a Dios. Hechos 4, capítulo 4 del 14 y 15 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como todos nosotros, pero gran diferencia, sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amados, Cristo, el Hijo de Dios, fue quien pasó no el tipo de pruebas que solamente tú pasaste, pruebas infinitamente mayores. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sufrió la mayor de todas las pruebas al cargar no el peso propio, porque Él no pecó, sino todo el pecado de la humanidad. No solo lo glorió en su humillación al ir a la cruz por amor y obediencia al Señor, sino que la cruz, en su aparente humillación, porque la muerte por cruz era maldición, era lo más humillante, sino que Él alcanzó esa exaltación suprema que nadie puede superar. En su resurrección, Cristo se levantó victorioso y nos dio esta nueva posición ante Dios. Una posición no de ser enemigos, una posición no de tener cuentas pendientes para con Dios. Tetelestai, dijo el Señor Jesús, consumado es. La deuda que tú tenías con mi Padre, consumada es. Todos los pendientes que tenías, consumado es. Amados, ¿cómo podemos permanecer firmes en medio de estas pruebas? Lo podemos hacer por la gracia de Cristo. Quien sufrió por nosotros es quien está de nuestro lado. Por eso Él es el que nos capacita para poder gozarnos en las pruebas, no por estar afligidos en medio de la tempestad, sino para decirle: Señor Jesús, gracias, porque en medio de esta prueba yo quiero que tú te glorifiques. Que esta prueba lo que haga evidente es mi confianza en ti, no en cómo yo voy a resolver la situación, sino que tú seas el glorificado. Él es el Rey glorioso, quien nos puede dar la sabiduría necesaria para enfrentar la vida, ya no humanamente, sino desde su perspectiva, desde la sabiduría de Dios, no nuestro criterio humano. Una perspectiva que va más allá de estas dificultades temporales. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que estas pruebas apuntan a la gloria eterna. ¿Sabes cómo murió el apóstol Santiago? Las fuentes de las tradiciones dicen que él fue empujado de la parte más alta del templo al poner en prueba su fe con Jesucristo. Al él confesar que se identificaba con Cristo, ¿sabes qué hicieron? No toleraron eso y lo empujaron desde la parte alta. Pero lo curioso es que dicen que él no murió de esa caída. ¿Y sabes qué fue lo que me quebró? Que cuando él estaba agonizando por la caída, él empezó a orar por sus enemigos. Y no obstante, no lo dejaron a que agonizara hasta la muerte,
sino que empezaron a golpearlo para quitarle la vida. ¿Te imaginas estar en esa prueba donde te aventaron? Y bueno, hubiera sido que hubieras muerto instantáneamente, pero no, estás agonizando y lo que sale de ti es orar por quien te empujó. Lo que sale de ti es bendecir a los que te maldijeron. Decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Esa es la meta que tú y yo tenemos. Pedir la sabiduría al Señor para que el día de mañana, cuando nuestra fe sea probada y sea pasada por el fuego, lo que salga sea la respuesta de Jesús. Que no sea la respuesta habitual que en tu carne tú darías, sino que sea una respuesta específica que sabemos, que conocemos que nuestro Maestro haya dicho cuando Él caminó aquí en la tierra. Esa es nuestra meta, porque la fe en Cristo es la que nos va a capacitar para que podamos hacer eso. Y no solamente lograrlo, sino hacerlo con un gozo especial, porque habremos pedido sabiduría a nuestro Dios. Él nos la habrá dado y entonces toda la gloria es para Él. ¿Puedes decir amén? Señor, fuerte es tu palabra, fuerte es tu verdad, Señor. Pero cómo nos anima a saber que no tenemos que cargar con esta ley, sino que tú, al enviar a tu Hijo Jesucristo, Él cumplió a la perfección esta ley y ahora nosotros podemos cumplirla por medio de Cristo, por medio de nuestra fe en Jesucristo, por medio de nuestra fe en que Él ya hizo absolutamente todo. Señor, permítenos que cada vez que sea puesta a prueba nuestra fe, lo que salga es la persona de tu Hijo amado Jesucristo, y no esas respuestas que yo he dado en mi carne, desde el orgullo, desde la ansiedad, desde la aflicción, desde la ira. No, Señor, que salga una fe purificada por el fuego, que todos podamos llegar a esa madurez espiritual donde constantemente estamos pidiendo tu sabiduría, esa sabiduría no terrenal, sino divina. Y todo esto no es para resolver nuestra vida aquí en la tierra, sino para ya no amar nuestra vida en la tierra, sino darle toda la gloria a tu Hijo Jesucristo por lo que hizo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.